Continuamos en Portafolio Económico. Dentro de los temas de esta semana de discusión, todos los medios, tanto escritos como radiales, televisivos, pues, y en redes sociales, pues estuvo sobre la mesa lo que son los temas de las reformas, porque cuando aquí hemos hablado de muchas reformas. Y justamente la gran tarea que tiene el presidente Luis Abinader es poder vender, poder convencer a los diferentes sectores para abocarse a esa reforma, que hay unos que la definen como la reforma integral, y es un conjunto de reformas. Estamos hablando del pacto eléctrico, estamos hablando de la reforma fiscal, estamos hablando de la reforma o modificación al Código de Trabajo. Se habla también de que hay que revisar la Ley de Seguridad Social. Entonces, todas estas leyes que en resumen persiguen en su generalidad recaudación, y unas que no persiguen recaudación, pero al final de manera indirecta, como es el caso de la regulación del Código de Trabajo, pues trae consigo también recaudaciones, porque trata de la mejoría de la calidad de vida de la gente, de los trabajadores, y por vía de consecuencia, cada vez que a un trabajador le aumentan un peso, pues por el otro lado está el fisco acechándole para quedarse con una parte de ese peso. Y yo quisiera, Susana, que miremos entonces el tema de la reforma fiscal, porque ahí hay muchos temas que hay que discutirlo, y yo no tengo la certeza, no tengo la seguridad de que podamos abocarnos a una reforma integral, por ejemplo, del Código Tributario. Pareciera que vamos a terminar con un parche, como ha sucedido en otros periodos de gobierno, al Código Tributario. Y esto porque el Código, nosotros tenemos primero un sistema tributario complejo, y lo hace más complejo la cantidad de exenciones, tanto de exenciones directas a sectores como de exenciones a productos. Claro. Entonces, por ejemplo, para que nuestros amigos puedan verse dentro de esta conversación de manera muy, muy llana, por ejemplo, cuando vemos el tema del arroz, por ejemplo, y muchos insumos agrícolas, el plátano, etcétera, etcétera, todos estos insumos, pues unos por naturaleza vienen exentos de ITEVI, y lo que le llaman tasa cero, porque realmente no es exento, es que tienen tasa cero, o sea, se multiplica por cero el ITEVIS. Y ¿qué pasa con esto? Fíjate que hay quienes dicen que la reforma, por ejemplo, del gobierno es gravar todo. O sea, grabarle ITEVI a todo, ¿verdad? Hay una corriente que establece que la reforma del gobierno anda en esa dirección, y que el gobierno estaría entonces devolviendo el efecto de gravar todo a través del mecanismo de ayuda social. O sea, focaliza a los sectores de menores ingresos, y a esos sectores entonces continúa subsidiándolo. Evidentemente eso es un modelo de reforma, porque cada grupo de economistas, que eso es importante, porque al final del camino los gobiernos no son creadores de modelos de reforma, son esos grupos economistas y de expertos en la materia que le dan esa receta a los gobiernos. Tú recuerdas, por ejemplo, en aquellos gobiernos de Salvador,
cuando hablaba que se hablaba mucho que el Fondo Monetario impuso, que etcétera. O sea, el famoso FMI. Exacto, el FMI. Entonces, hay otros modelos donde entonces lo que dice es hay que comenzar a quitar exenciones, y ahí es que viene la gran discusión, porque fíjate que las exenciones focalizadas, por ejemplo, en los sectores, son, diríamos, empresarios, a grupos de empresarios, porque son ellos los que tienen las inversiones, son ellos los que producen, lo que generan, lo que crean esas empresas. Por ejemplo, sector zona franca. Entonces tú tienes el sector zona franca, que es un sector que es privilegiado en cuanto a exenciones. Ahora, ¿qué pasa? Que el sector zona franca es un modelo de negocio mundial, regional, donde hay siempre esos parques que están colocados estratégicamente en ciertos puntos país y ciudades para producir bienes y servicios con esas ventajas. Entonces, cuando tú le quitas el beneficio, por ejemplo, a ese sector, en tu país te coloca en desventaja con el otro país. O sea, y viene lo que denominamos esas inversiones golondrinas, arrancaron y se van para otro lado. Exacto, porque el empresario, decía el presidente Meili, que los empresarios crean empresas para ganar plata. Entonces, evidentemente, si tú no le creas las condiciones para que el empresario gane plata, pues se va a ir para el otro lado. Entonces, tú tienes el sector turismo, que tiene entonces una gran cantidad de exenciones. Y si tú tocas el sector turismo con las exenciones, pues entonces ya sabemos lo que pudiera suceder ahí. Tiene, por ejemplo, el sector fideicomiso, que son la nueva, ¿verdad? El nuevo modelo, donde hay una serie de facilidades para que tú crees ese modelo de negocio. Y está entonces todo el tema de los productos. Y el sector bancario. Entonces está por su lado. Sector. Y el sector salud, porque fíjate que si tú grabas la salud con ITEVI, por ejemplo, y tú pretendes devolver, diríamos, ese incremento de precio por efecto de valor agregado, entonces definitivamente, por ejemplo, que la clase media baja no se beneficiaría, porque diríamos que esa clase media baja todos dependen dependen, por ejemplo, ya del seguro directo por vía de dependencia. Sin embargo, a quien habría que darle un subsidio sería que el gobierno lo subsidia, lo mantiene. Porque ya en el plan básico el empleado genera, ¿verdad?, su copago conjuntamente con el empleador. Realmente ese es un tema espinoso, Basilio, y yo escuchándote en tu análisis en relación a ese grupo de expertos del que el presidente debe rodearse, y sectores también privados, ¿verdad?, empresarios, porque los economistas serán los grandes, ¿verdad?, protagonistas en este proceso, pero la economía es muy vasta y la posición, ¿verdad?, muy teórica, es muy teórica. Entonces hay cosas que van a depender mucho de la posición del economista, de cómo el economista ve la realidad, República Dominicana versus con quién lo va a comparar. Hay un sinnúmero de elementos que son muy espinosos en ese proceso, pero esperemos que ese grupo de expertos del cual está rodeado el presidente puedan dar pie con bolas, como decimos en un buen dominicano, con este tema, que es un tema crucial para poder mantener el desarrollo esperado. Pero mira, justamente porque es como un juego que se establece como para poder llegar a cierto punto más o menos negociable. Fíjate que cuando se habla de grabar todo, se plantea bajar de un 18 a un 12%, y quizá un 10% en una discusión forzada, y bajar inclusive el impuesto sobre la renta.
habría que ver cuando tú haces ese cambio en verdad, de grabar todo por una menor base impositiva y el efecto en cascada, porque una de las cosas que también no ayuda a los gobiernos en las discusiones de las reformas fiscales, específicamente de las reformas fiscales, es también un sector comercial muy voraz, o sea que se autoprotege demasiado en esos procesos de cambio y agrava mucho el proceso de transición, o sea, carga mucho la base, y eso entonces crea un trauma muy fuerte en el proceso de transición. De hecho, tú recuerdas históricamente los acaparamientos, sí, que se daban en aquellos procesos críticos, cuando si había, por ejemplo, una oferta y demanda natural, y aunque el producto estuviera más caro, pero de alguna manera tú vas saliendo a camino. Ahora, cuando hay acaparamiento y está caro, fíjate que entonces, y ha pasado casi con todos los rubros. Sí, con todo. De manera específica. Entonces, diríamos que ahora mismo el presidente Abinader tiene una gran tarea, porque primero, él anunció que no se iba a reelegir, ¿verdad?, que era su último mandato. Entonces, eso genera un problema serio para los gobiernos, diríamos, lograr hacer reformas sin grandes costos. ¿Por qué? Basilio, disculpa que te interrumpa, y el otro elemento es que 4 años para la reforma tiene que comenzar en agosto. El proceso. Bueno, por eso él empezó desde ahora ya hablando del tema, porque todo lo que está sobre la mesa es porque el tema hay que ponerlo ya. Por eso que tú planteas, porque fíjate que siempre se ha dicho que cuando tú haces una reforma en el primer año, ya en los próximos 3 años, ya la gente no se acuerda. Ahora, ¿cuáles son los grandes problemas ahora mismo? Esa que tú planteas, que tiene que salir corriendo a discutir y lograr convencer, que si no logra convencer a los sectores de aquí a junio del año que viene, pues la cosa se puede complicar por lo siguiente. No por él, que ya dijo que no iba a continuar, sino por los 8 o 10 presidenciables que ya están haciendo swing, porque recuerda que los presidenciables no van a ver con buenos ojos que la figura de su partido se deteriore. Claro, o sea, tú sabes que no son medidas populares. Desde que se habla de reforma fiscal hay un resentimiento. Acá en este programa nosotros en más de una ocasión hemos estado hablando, es verdad, hemos expuesto el tema de las reformas, pero medida popular no es para ese presidenciable que tú mencionas, esos presidenciables, las cosas no le pinta de un bonito color. Totalmente. Y fíjate que hemos hablado de la reforma fiscal, pero fíjate, la reforma más, diríamos, con mayor dolor de cabeza es la reforma al sistema eléctrico, Susana. Mira, fíjate, y yo creo que debería de abrirse diríamos, un escenario de discusión serio para discutir el sector eléctrico, pero desde su origen, de cuando se tomaron las decisiones aquellas de traspasar, de vender ese patrimonio del Estado, con el compromiso fíjate que ahora mismo se habla de un déficit de más de 36 mil millones de pesos mensuales en la distribución. ¿Por qué? Porque se distribuyó toda la estructura, menos esa parte del sistema, porque esa parte del sistema es la que lleva mayor inversión.
estamos hablando que las EDE pretenden cobrar la electricidad que sirven, pero ¿qué pasa? O sea, la electricidad que mandan a la calle, para que lo entendamos mejor. Pero ¿qué sucede? Las estructuras en las cuales están montadas esas redes de distribución, no se han hecho las inversiones, entonces hay mucha energía que se pierde. Entonces, como tú tienes que cobrarla, que tú despachas, pero hay una gran parte que tú no recuperas porque tú no, es como que tú tengas una manguera de agua y esté pichada, tenga mucho pichito, entonces tú mandas mucha agua para llenar los tanques, pero en el camino hay mucho pichito, se pierde, entonces evidentemente tú no puedes recuperar, o sea, que para resolver el tema, porque no importa lo que se haga con el sistema, si no viene una reforma al sistema para mejorar todo el sistema estructural, entonces ese tema será un barril sin fondo eterno. Eterno porque estamos hablando que del gobierno de Leonel, ¿cuántos años hacen? ¿Cuántos años hacen? ¿Verdad? Un sector subsidiado por todos los millones del mundo y con las mismas, ¿verdad? Bajo la misma presión al Estado, producto del no pago, etcétera, etcétera. Los mismos apagones, porque los apagones nunca han finalizado. Correcto. Nunca han finalizado los apagones. Y de hecho, mira decisiones, por ejemplo, tomadas como la inversión, por ejemplo, de Punta Catalina. Donde se anunció el fin de los apagones a través de la entrada, ¿verdad? No, Punta Catalina era la llegada del Mesías en tiempos modernos, eso era Punta Catalina. Exacto. Entonces, fíjate lo complejo que resulta todo este tema de embarcarse en las reformas y toda van a tocar el bolsillo de la gente, porque al final del camino, si tú pretendes hacer una reforma al sistema eléctrico, evidentemente que te van a ajustar tarifas, porque hay que, o sea, para no subsidiarla, hay que cobrar. Entonces, ¿a quién le van a cobrar, Susana? Al que tiene un medidor. O sea, porque no le van a cobrar al que no tiene, o sea, la que se pierde, esa quedó perdida. Ahora, de hecho, fíjate que se ha logrado mucho con respecto, por ejemplo, a normalizar en sectores donde la energía tú la compras, o sea, tú la recargas como un celular. Entonces, y esos son avances positivos. Y aún así, fíjate, aún con tratar de, porque se decía siempre, no, que en el barrio, que aquel que no la paga, que prende el bombillo, exactamente, no apaga el bombillo y es porque no la paga. Entonces, diríamos, en los barrios, ya casi todo el mundo paga la energía. Entonces, de alguna manera hay cierto control en esa energía que se perdía en los barrios. Ahora, ¿dónde está el gran problema? Es en todo el sistema, en la red, que es una red que no ha podido todavía ser modernizada, y la gran inversión que hay que hacer ahí es lo que hay que ver, porque y ver entonces cómo se distribuye esa recuperación, o sea, que no solamente sea querer recuperarlo del usuario en un tiempo corto, habría que ver en el tiempo que se nos da para que podamos, porque lo cierto es que el Estado no va a poder continuar con ese modelo. Hay dos grandes reformas, Basilio, que uno no le ve a simple luces, no se le ve el fin del camino. La reforma policial y la reforma al sector eléctrico. Esperemos y confiemos de que en esta nueva gestión se va a encontrar la solución a estos dos grandes, a estas dos grandes puntas de lanza, sector eléctrico y la tan esperada reforma policial. Totalmente. Y está la reforma laboral, está la reforma de la seguridad social, o sea, que son... Yo tengo esperanza con la reforma laboral, yo tengo grandes esperanzas que en este nuevo, ¿verdad? En estos nuevos años va a ser posible, porque se hace necesaria para poder mantener lo que en su génesis generó el Código de Trabajo, esa relación empleado-empleador que ha cambiado tanto desde el 95 que se hizo su última reforma. Yo creo que antes de que termine este mandato será un hecho. Así es. Nos vamos arriba y regresamos con el
próximo segmento del programa.